En esta ocasión compartiré algunos comentarios sobre la revocación de mandato presidencial en México, tema que últimamente está en la agenda política, debido a su trascendencia y en la víspera de conmemorar 201 años de vida supuestamente independiente en México. Esto me pareció de suma importancia. Como ustedes saben, la destitución de un presidente en México es prácticamente imposible si no ocurre alguno de los supuestos que marca el artículo 108 de la Constitución, que al texto señala que solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Esto no significa, sin embargo, que el sistema político mexicano no pueda o deba cambiar para abrir la posibilidad de destitución de un presidente. En palabras de Vidal Romero, jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM, esto es un tema muy delicado y con muchas aristas que no puede abordarse a la ligera porque sí agrega un elemento de inestabilidad fuerte al sistema. Explica que los sistemas presidenciales como el mexicano, a diferencia de los sistemas parlamentarios, precisamente tratan de evitar esa inestabilidad en el sistema a causa de destituir al Ejecutivo o que el Ejecutivo pueda ser removido en cualquier momento. El reto aquí es determinar bien qué conductas sí podrían ser materia de juicio político en el caso de un presidente, porque si quedan demasiado abiertas las opciones, entonces cualquier conducta podría prestarse a juicio por intereses políticos, y eso lo convertiría en una figura muy peligrosa para el sistema presidencial, también advierte Vidal. Por su parte, Daniel Velázquez, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, nos dice que la falta de un mecanismo de destitución presidencial es un tema que quedó pendiente en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues mantiene al presidente como una figura intocable. Hasta ahora, señala, los funcionarios públicos enfrentan 3 tipos de responsabilidad: la política, la administrativa y la penal. Hay juicios políticos y juicios de procedencia ante las cámaras de senadores y diputados, que operan para muchos servidores públicos, pero no para el presidente, en la medida en que solo es responsable ante mecanismos penales en los supuestos que cita el mencionado artículo 108 de la Constitución. Pero incluso antes de que se hiciera efectiva una acción penal contra el presidente, primero tendría que pasar el juicio de procedencia ante la Cámara de Senadores, y solo si los senadores lo votan, entonces se puede proceder en su contra. Frente a estas consideraciones, Vázquez advierte que sí, hace falta un procedimiento de destitución porque la responsabilidad política claramente es insuficiente. Un proceso de revocación del mandato y un proceso de destitución son 2 cosas completamente diferentes, porque uno supone la participación ciudadana y el otro restringe la decisión en el círculo de la clase política. Si la destitución de un presidente no es hasta ahora una opción viable, en el sistema político mexicano su renuncia sí lo es, pero solo por causa grave, como anota el artículo 86 que ya mencionamos de la Constitución. El cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia. Lo cierto es que en México nadie renuncia. La única vez que la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de un presidente fue en la 26ª legislatura del Congreso de la Unión, cuando la presentaron el presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez, el 19 de febrero de 1913, en condiciones críticas derivadas del golpe de Victoriano Huerta. De modo que el debate continuará abierto, sin ninguna solución cercana en un país que está cada vez más hundido en la corrupción y los malos manejos. Habrá que analizar a profundidad y exigir a los legisladores trabajen de manera inmediata en este delicado tema de la figura presidencial. Por mi parte es todo y espero sus comentarios. Muchas gracias por su atención.